¿Sabías que la persona que duerme a tu lado podría estar mintiéndote incluso cuando no tiene ninguna razón para hacerlo? No para protegerte, no para evitar un conflicto, sino porque no sabe vivir de otra manera. Estudios psicológicos señalan que hay personas capaces de mentir decenas o incluso cientos de veces al día, muchas de ellas dentro de relaciones íntimas, estables, aparentemente normales. Lo más inquietante no es la cantidad de mentiras, sino que muchas veces no son conscientes de que están mintiendo. Hoy vamos a hablar de una realidad silenciosa, profunda y devastadora para quien la vive, que ocurre cuando tienes a tu lado y duermes con un mitómano o una mitómana. Porque una cosa es descubrir una mentira y otra muy distinta es descubrir que tu relación entera está construida sobre una versión ficticia de la persona que amas. Cuando escuchamos la palabra mitómano, solemos imaginar a alguien frío, manipulador, calculador, casi perverso. Pero la realidad es mucho más compleja y en muchos casos más triste. Un mitómano no miente solo cuando le conviene. Miente cuando habla de su pasado. Miente cuando cuenta cómo fue su día. Miente cuando relata una anécdota irrelevante. Miente incluso cuando decir la verdad sería más fácil. La mitomanía no es simplemente el acto de mentir, es una necesidad psicológica de alterar la realidad para sostener una identidad que de otro modo se derrumbaría. Imagina una persona que, en lo más profundo, siente que si los demás conocieran quién es realmente, dejarían de quererla, que su verdadero yo no es suficiente. Entonces, construye una versión alternativa más interesante, más sufrida, más admirada, más especial. Y sin darse cuenta, vive dentro de esa versión. Tú no te enamoras de la persona real, te enamoras del personaje. Y al principio, ese personaje resulta fascinante. El inicio de una relación con un mitómano suele ser intenso. Son personas carismáticas, expresivas, con historias que parecen sacadas de una película. Siempre han vivido algo extraordinario. Siempre conocen a alguien importante. Siempre han pasado por situaciones extremas que los hacen parecer únicos. Te hablan de logros, de tragedias, de casualidades increíbles. Y tú piensas que has encontrado a alguien diferente, alguien profundo, alguien especial. Esa intensidad crea un vínculo rápido, casi adictivo. Pero hay un detalle sutil que suele pasar desapercibido. Al principio las historias cambian, no de forma evidente, no lo suficiente como para que saltes de inmediato, sino lo justo para que dudes de ti. Un día un evento X ocurrió de una manera, semanas después ocurrió de otra. Cambian los nombres, los lugares, las fechas. Cuando algo no encaja, tu mente busca una explicación lógica. Tal vez lo entendí mal. Tal vez no lo recordé bien. Tal vez no es tan importante. Y así, poco a poco, empiezas a ceder tu confianza en tu propia percepción. Dormir con un mitómano no es solo compartir una cama. Es compartir una realidad inestable. Porque la noche es el momento en el que las máscaras deberían caer. Cuando ya no hay público. Cuando ya no hay historias que impresionar. Y aún así, la mentira sigue presente. Puede mentirte sobre con quién habló, por qué llegó tarde, qué hizo durante el día, qué siente realmente por ti. Pero el problema no es una mentira concreta. El problema es la atmósfera constante de confusión que empieza a instalarse en tu vida. Empiezas a notar que las conversaciones nunca son claras, que cuando preguntas algo simple, la respuesta parece sólida, pero días después surge una versión distinta. No hay disculpas, no hay correcciones, solo adaptaciones, como si la realidad fuera plastilina que puede moldearse según el momento. Y cuando señalas la contradicción, la respuesta suele ser desarmante. Pero si siempre fue así, eso ya te lo había dicho. Te estás confundiendo. Y sin darte cuenta, comienzas a dudar de tu memoria. Vivir con un mitómano es como habitar una casa donde los muebles cambian de lugar cada noche. Y por la mañana, te dicen que siempre estuvieron ahí. Tú sabes que algo no encaja, pero la insistencia ajena
termina erosionando tu certeza. Empiezas a revisar mentalmente conversaciones pasadas, a recordar fechas, a analizar palabras. Te vuelves hipervigilante, no porque quieras controlar, sino porque necesitas anclarte a algo real. Con el tiempo, este desgaste se vuelve profundo. Muchas personas que han convivido con mitómanos describen una sensación de cansancio emocional constante. No es un cansancio físico, es mental. Es la fatiga de no saber nunca dónde estás parado, de no saber si lo que te dicen hoy será válido mañana, de no saber si la persona que duerme a tu lado es quien dice ser. Esta incertidumbre termina afectando la autoestima, la estabilidad emocional, la tranquilidad diaria. Empiezan a aparecer síntomas silenciosos, ansiedad, dificultad para dormir, sensación de irrealidad, miedo a confrontar y culpa por desconfiar. Porque además, el mitómano no siempre parece mala persona. Muchas veces es cariñoso, atento, incluso vulnerable. Y eso genera un conflicto interno muy doloroso. Amas a alguien que te lastima sin darte golpes visibles. Te preguntas si exageras, si eres demasiado sensible, si estás pidiendo demasiado. Hay ejemplos que se repiten una y otra vez. Personas que cuentan la misma historia con finales distintos, que relatan una infancia llena de abusos que luego se transforman en una infancia normal, que hablan de trabajos que nunca existieron, de estudios que no terminaron, de relaciones pasadas que cambian según el contexto. No siempre son mentiras grandiosas. Muchas veces son detalles pequeños, constantes, acumulativos, y son precisamente esos detalles los que terminan rompiendo la confianza. Y a mitad del camino suele llegar un momento de quiebre, un instante en el que descubres una mentira de forma irrefutable, un mensaje, un dato, una prueba concreta, y esperas una explicación, una disculpa, un reconocimiento, pero lo que recibes es algo muy distinto. Negación, justificación, minimización, o peor aún, una nueva historia que intenta cubrir la anterior. Es ahí cuando algo se rompe dentro de ti. No solo la confianza en la otra persona, sino la confianza en tu propio juicio. Y aquí aparece una revelación que suele cambiarlo todo. No todos los mitómanos son plenamente conscientes de que mienten. Algunas personas han repetido sus historias tantas veces que su cerebro las ha integrado como recuerdos reales. No están inventando en ese momento, están recordando una versión alterada de su propia vida. Esto no elimina el daño que causan, pero explica por qué discutir con ellos resulta tan frustrante, porque no estás debatiendo hechos, estás enfrentándote a una narrativa que sostiene su identidad. Esto también explica por qué prometer cambiar no suele funcionar, porque para cambiar, primero hay que reconocer el problema, y reconocer el problema implicaría derrumbar la identidad ficticia que han construido durante años. Para muchos, eso es psicológicamente insoportable. Por eso, el amor, la paciencia o el sacrificio no son suficientes. Amar a alguien no significa perderte a ti mismo, ni aceptar vivir en una realidad distorsionada. La pregunta inevitable aparece tarde o temprano. ¿Se puede amar a un mitómano? La respuesta honesta es compleja. Solo es posible cuando hay conciencia del problema y ayuda profesional real. Sin eso, la relación se convierte en un terreno inestable, donde una persona se sostiene a costa del desgaste de la otra. Y ninguna relación puede prosperar sobre esa base. Dormir al lado de alguien debería darte paz, no confusión. Seguridad, no duda constante. Verdad, no versiones cambiantes. Si cada día sientes que caminas sobre arena movediza, si tu intuición te dice que algo no encaja, si tu energía emocional se consume intentando entender, no es amor intenso ni pasión profunda. Es una señal de alerta. Tal vez este video te recordó a alguien. Tal vez te viste reflejado en alguna escena. Tal vez por primera vez pusiste nombre a algo que sentías, pero no sabías explicar. La pregunta que queda abierta es esta. ¿Alguna vez sentiste que la persona que amabas vivía en una realidad
distinta a la tuya? Esa respuesta, muchas veces, es el primer paso para recuperar tu propia verdad. Si te has sentido identificado con esto, recuerda que no estás solo y que buscar ayuda profesional es un acto de valentía para sanar y reconstruir tu confianza. Gracias por llegar hasta aquí. No olvides suscribirte para más contenido como este.